Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la escritura, de la mano de un libro, La cocina de la escritura. Ah, de Daniel Cassani. Exactamente, de Daniel Cassani, un libro que me tiene fascinada. Y es que, ya saben, como su nombre lo indica, Claro. nos invita a convertirnos en chefs de la palabra. Sí. Es que lo que me encanta es que no es el típico libro de gramática que aburre a cualquiera, ¿no? No, para nada. Cassani va mucho más allá. Mucho más allá. Explora el porqué detrás de las decisiones que tomamos al escribir. Exacto. Es como si nos abriera la puerta de su cocina literaria, ¿verdad? Totalmente. Llena de ingredientes para crear textos irresistibles. Y lo mejor es que no se limita a un solo tipo de texto. En su cocina encontramos desde cartas persuasivas Sí. hasta informes técnicos, pasando por diarios personales. Ají, ay, para todos los gustos. Exacto. Para todos los gustos. Y fíjate que a mí, algo que me llama mucho la atención del libro es el énfasis que ponen en el lenguaje claro, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de esos documentos legales que a veces nos toca leer? Llenos de jerga. Uf. Incomprensibles. Incomprensibles. Bueno, Cassani nos recuerda que la escritura debe ser accesible para todos, Mira, sin importar su nivel de conocimiento. de hecho hay un ejemplo en el libro que me impactó bastante. Cuenta. El Cassani nos muestra cómo un documento legal, que era un dolor de cabeza para cualquiera, fue simplificado utilizando lenguaje claro Bien. y el resultado fue un texto mucho más fácil de entender, ¿no? Claro. Y por tanto mucho más efectivo. Impresionante. Y hablando de efectividad, a mí me encantó el capítulo donde Cassani desmenuza el proceso de escritura. Sí. Lo divide en 3 etapas. Preescritura, escritura y reescritura. Ajá. Es decir, escribir bien no es cuestión de inspiración divina, sino de un proceso metódico. Totalmente de acuerdo. Y lo que me parece muy útil es que Cassani no solo describe el proceso, sino que también nos da herramientas para cada etapa. Por ejemplo, para la preescritura. Nos enseña técnicas para generar ideas y organizarlas. Es verdad. Y para la reescritura nos da consejos para pulir el texto, Ajá. para que sea más claro, conciso y atractivo. Y hablando de atractivo, ¿sabías que la parte visual del texto también es importante? A veces nos olvidamos de eso. ¿En serio? Sí, Cassani nos recuerda que no se trata solo de palabras, sino de cómo se presentan en la página. Pero me estás diciendo que hasta la elección de la fuente puede influir. Totalmente. La tipografía, el diseño, la distribución del texto, ¿no? ¿Qué días? Todo eso influye en la experiencia del lector. Wow, nunca lo había pensado así. Por ejemplo, una fuente elegante puede hacer que un informe se vea más profesional, ¿no? Claro. Mientras que una fuente más informal puede ser ideal para un blog personal. Wow, interesante. Oye, y hablando de detalles visuales, Cassani también dedica un capítulo a la puntuación. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Me sorprendió Sí. descubrir que el uso de la puntuación ha cambiado a lo largo de la historia. Es fascinante. Sí, él incluye un gráfico que muestra cómo el uso de la coma y el punto y coma ha evolucionado a lo largo de los siglos. Increíble. Lo que hoy consideramos una coma bien puesta podría haber sido un error garrafal hace unos siglos. Exactamente. Entonces, el lenguaje está en constante evolución, incluso en sus aspectos más técnicos. Totalmente. Y aunque parezca complejo, Cassani lo explica de una forma muy amena. Sí. De hecho, a mí me hizo reír mucho Sí. el capítulo sobre los errores comunes de escritura. A mí también. Mm. Sé que Cassani tiene una forma muy particular de explicar las cosas, Sí. con ejemplos claros y un toque de humor. Exacto. Por ejemplo, para explicar el solecismo, que es una falta de sintaxis, él utiliza la frase. Ahora, Él no entiende que, aunque es común escucharla, es incorrecta gramaticalmente. sí. Y para ilustrar el pleonasmo, usa la frase, ¿Cuál? pequeña mini encuesta. Es imposible no reírse. Totalmente. Lo bueno es que Cassani no se limita a señalar los errores, No. sino que nos ayuda a comprender por qué se producen y cómo evitarlos. Y lo que me parece clave es que nos da herramientas para construir frases más claras. Sí, efectivas. Es verdad. Recuerdo que hay un capítulo donde analiza la estructura oracional Ajá. y nos da consejos para que nuestras frases tengan más impacto. Sí, uno de mis consejos favoritos es, deja que los actores actúen, ¿no? Que enfatice el uso de la voz activa y verbos fuertes. Sí, me encanta. Cassani nos muestra cómo una frase enredada y pasiva Uf, se puede transformar en una frase dinámica y contundente. es verdad. Y lo hace con ejemplos concretos para que veamos la diferencia. Oye, y ya que hablamos de darle vida a la escritura, ¿qué me dices del capítulo sobre figuras retóricas? A mí me fascinó. A mí también. Ahí Cassani nos invita a jugar con metáforas, símiles, personificaciones. Sí.
Herramientas que nos ayudan a crear imágenes, a despertar emociones en el lector. Hacer que el texto sea memorable. Totalmente. Es como si le añadiéramos especias a un plato, ¿no? Exactamente. Y lo mejor es que Casani nos da ejemplos concretos. De cómo usar estas figuras retóricas de forma efectiva. De forma efectiva. Y para finalizar esta primera parte de nuestra inmersión en la cocina de la escritura, sí, quiero destacar algo que me parece fundamental. dime. La importancia de encontrar nuestra propia voz. Sí, Casani nos recuerda que la escritura debe reflejar nuestra personalidad, Exacto. nuestro estilo único. Es decir, no se trata de seguir reglas a rajatabla, ¿verdad? No, para nada. Sino de experimentar, de jugar con el lenguaje, Exacto, de encontrar la forma de expresión que mejor se adapte a nosotros. totalmente. Y para ilustrar esto, él analiza cartas escritas por un punky ¿Ah? y un ciudadano preocupado. Qué interesante. Dos estilos completamente diferentes, Así. pero igual de válidos. Exactamente. Entonces, la cocina de la escritura no solo nos enseña a escribir bien, sino que también nos invita a descubrir nuestra propia voz. Totalmente. Y con esa invitación a la exploración, vamos a una breve pausa. Me parece perfecto. Volvemos enseguida. Y regresamos a nuestra inmersión en la cocina de la escritura. Ya estamos de vuelta. Sí. Antes de la pausa mencionábamos cómo este libro nos invita a descubrir nuestra propia voz. Exacto. Y esto me lleva a un punto que me parece fascinante. Cuéntame. Casani nos muestra cómo la escritura puede ser una herramienta no solo para comunicar, Ajá. sino también para pensar. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, a veces tenemos ideas dando vueltas en la cabeza, Sí, claro. pero no logramos darles forma. Y Casani nos propone una serie de técnicas para hacer crecer esas ideas, para explorarlas en profundidad. Suena interesante. ¿Puedes darnos algún ejemplo? Claro. Una de las técnicas que me llamó la atención es la de la estrella. Se trata de formular preguntas claves sobre el tema que queremos desarrollar. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? Ya veo. Al responder estas preguntas vamos descubriendo aspectos que tal vez no habíamos considerado. Es como si tuviéramos una brújula para guiarnos en un mar de ideas. Exactamente. Y una vez que tenemos las ideas claras, Casani nos recuerda la importancia de la estructura. Claro. Un texto bien estructurado es como una casa bien construida. Cada elemento tiene su lugar. Y su función. Exactamente. Y hablando de estructura, recuerdo que Casani analiza un artículo periodístico, Sí. mostrando cómo cada párrafo desarrolla un subtema y cómo las frases se conectan entre sí. Es como un juego de muñecas rusas. Me encanta esa analogía. Y aquí la puntuación juega un papel fundamental. Por supuesto. Casani nos advierte sobre el uso incorrecto de comas, puntos y demás signos. Es muy importante. Una coma mal puesta puede cambiar el sentido de una frase por completo. Sí, recuerdo que nos puso el ejemplo de una frase que con una coma de más terminaba teniendo un significado completamente diferente. Exacto. La puntuación es como un mapa para el lector. Ajá. Si las señales están mal puestas, puede terminar perdiéndose en el texto. Ya, y hablando de guiar al lector, Casani también nos habla de la cohesión textual. Es decir, cómo lograr que las distintas partes del texto se conecten entre sí de manera fluida. Para eso nos presenta una serie de herramientas. Pronombres, elipsis, sinónimos, un verdadero kit de supervivencia para evitar la repetición innecesaria. Porque no hay nada más aburrido que un texto que repite las mismas palabras una y otra vez. Exacto. Pero ojo, Casani también nos advierte sobre el otro extremo. ¿Cuál? Evitar la repetición a toda costa. Ya veo. A veces, repetir una palabra clave puede ser necesario para reforzar una idea. Entonces se trata de encontrar un equilibrio, ¿no? Precisamente. Ni mucho ni poco. Es como sazonar un plato. La clave está en la justa medida. Me encanta esa comparación. Oye, y hablando de darle sabor a la escritura, ¿qué me dices del capítulo sobre figuras retóricas? A mí me encantó cómo Casani nos invita a jugar con el lenguaje. A mí también. Ahí nos muestra cómo las metáforas, símiles y demás figuras retóricas pueden transformar un texto plano en algo mucho más vivo. Y atractivo. Sí, recuerdo que nos puso un ejemplo fascinante. Dos versiones de un serventecio medieval. Sí. Una, la original, llena de insultos y lengua de suez, y la otra, transformada por la magia de la puntuación, convirtiéndose en una crítica social mordaz. Increíble cómo un simple cambio en la puntuación puede transformar por completo el sentido de un texto.
Y hablando de cambios, Cassani también dedica un capítulo a los errores que disminuyen la calidad de un texto. No. Y no solo los enuncia, sino que los explica con ejemplos claros. Y a veces hasta con un toque de humor. Sí, recuerdo que me reí mucho con el ejemplo del pleonasmo subir arriba. Es tan obvio que subir implica ir hacia arriba. Claro. Pero a veces caemos en esta redundancia sin darnos cuenta. Y lo bueno es que Cassani nos ayuda a identificar estos errores. Y lo más importante, a comprender por qué se producen. Exacto. Y nos da herramientas para evitarlos. Por ejemplo, nos habla de la silepsis. Ah, sí. Esa figura literaria que rompe con la concordancia gramatical para ajustarse al sentido de la frase. Un recurso que, bien utilizado, puede enriquecer la expresividad del texto. Claro, porque no se trata de seguir las reglas a ciegas, ¿no? No, para nada. Sino de usarlas con criterio y creatividad. Y hablando de creatividad, Cassani también nos advierte sobre las exageraciones. Exageraciones. Sí, esas frases interminables que agotan al lector. Ah, sí. Esas que parecen no tener fin. Nos recuerda que la claridad y la concisión son fundamentales para una buena comunicación. Sí. A veces me siento como si estuviera corriendo un maratón cuando las leo. Para ilustrar este punto, Cassani nos muestra un párrafo de Thomas Bernhard, Thomas Bernhard. un escritor conocido por sus frases laberínticas. Es un ejemplo extremo, pero nos ayuda a comprender el peligro de las frases demasiado largas. Es verdad. Y lo bueno es que Cassani nos da consejos para transformar esas frases enredadas en párrafos más cortos, Y ágiles. mucho más fáciles de digerir. Porque al final, la escritura debe ser un placer, ¿no? Claro. Tanto para quien escribe como para quien lee. Y para lograr ese placer, Cassani nos ofrece una serie de consejos. Elegir bien las palabras, ordenar la información de manera lógica, usar la puntuación con precisión. Y no olvidemos la importancia de la revisión. Cierto. Cassani nos recuerda que los buenos escritores no nacen, se hacen. Exacto. Y la revisión es una parte fundamental de ese proceso de aprendizaje. Es como pulir una piedra preciosa hasta que brille con todo su esplendor. Exactamente. Cassani nos invita a convertirnos en artesanos de la palabra, a trabajar con paciencia y dedicación para crear textos que brillen por su claridad, su belleza y su poder de comunicación. De vuelta en la cocina de la escritura. Aquí estamos. Hemos hablado de estructura, de claridad, de cómo evitar que nuestras frases se conviertan en maratones lingüísticas. Exacto. Y ahora nos adentramos en un terreno fundamental, la elección de las palabras. Uf. Importante. Aquí no todas las palabras tienen el mismo peso. No, claro. Algunas brillan más que otras. Ya. Es verdad. Y hablando de palabras que a veces pesan demasiado, Cassani nos advierte sobre el peligro de las muletillas. Ay, sí. Esas expresiones que se cuelan en nuestros textos sin aportar mucho. ¿Como cuáles? A nivel de... en base a... bajo el punto de vista. Ah, sí. Las usamos tanto que a veces ni nos damos cuenta. Exacto. Y terminan saturando al lector. Es como escuchar un disco rayado, ¿no? Repitiendo lo mismo una y otra vez. Totalmente. Cassani nos invita a ser conscientes de estas muletillas y a buscar alternativas más precisas, más expresivas. A renovar nuestro vocabulario. A buscar palabras que realmente le den vida a nuestros textos. Y hablando de palabras que dan vida, Cassani nos recuerda la importancia de los conectores. Los conectores. Sí. ¿Te refieres a esas palabras que unen las ideas? Precisamente. Palabras como, además, por otro lado, en consecuencia. Ajá. Son como señales de tránsito que guían al lector a través del texto. Entiendo. Nos indican cuándo detenernos, cuándo girar, cuándo seguir adelante. Exactamente. Nos ayudan a estructurar las ideas. Y a que el texto fluye de manera más natural. Es como un buen viaje, ¿no? Donde cada etapa nos lleva a la siguiente sin perdernos en el camino. Totalmente. Sí. Y para que el viaje sea aún más preciso y efectivo, Cassani nos habla de la importancia de usar palabras concretas en lugar de abstractas. Palabras concretas. Sí. ¿A qué te refieres? A palabras que podamos visualizar, que podamos tocar. Las palabras abstractas, en cambio, pueden ser ambiguas, con múltiples interpretaciones. Y eso puede confundir al lector, ¿verdad? Exacto. Mientras que las palabras concretas son como fotografías, nos muestran la realidad de forma clara y directa. Ya veo. De hecho, Cassani analiza un titular de periódico plagado de palabras abstractas. ¿No? Un ejemplo perfecto de cómo la ambigüedad dificulta la comunicación. Es verdad. Recuerda ese ejemplo. Y Cassani nos muestra cómo transformar ese titular en algo mucho más claro. Y conciso, usando palabras concretas. Porque al final, la escritura se trata de comunicar nuestras ideas de la forma más efectiva posible. Exacto. Y de hacerlo con estilo. Cassani nos anima a jugar con el lenguaje, a experimentar con distintos niveles de formalidad. Claro, porque no es lo mismo escribir una carta personal que un informe técnico, ¿verdad? Claro que no.
Él nos recuerda. Y nos da ejemplos de ambos. ¿Sí? Desde una carta informal llena de jerga juvenil hasta una solicitud formal dirigida a una institución. Lo importante es adaptar el lenguaje al contexto, al destinatario y al propósito del texto. Y a nuestra propia personalidad. Porque la escritura también es una forma de expresión personal. Exacto. Demostrar quiénes somos. Casani nos anima a encontrar nuestra propia voz, nuestro estilo único. Sí. A ser auténticos, a escribir con el corazón. Y a disfrutar del proceso. Claro. Porque escribir bien no es solo una cuestión de reglas y técnicas, ¿verdad? No, para nada. También es una cuestión de pasión. De amor por las palabras. Y eso es lo que nos transmite Casani en La cocina de la escritura. Sí. Una invitación a descubrir el placer de escribir, a convertirnos en chefs de la palabra. A crear textos que deleiten a nuestros lectores. Y con esa deliciosa invitación a la creatividad damos por concluida nuestra inmersión en la cocina de la escritura. Esperamos que este viaje les haya inspirado a explorar sus propias habilidades literarias, a descubrir al chef de la palabra que llevan dentro. Hasta la próxima.